vasistan manumapi sachiputramatasvarupam rupam tasya anurupuri matulingostavatim Radha kundam girivaramau radhikamadavasam Tatto yashya pratitadipaya Shurum tam nadasmin Anarpita charim shira karmavartina karo Samarpayitum madhvara rasam savartisiyam Hari purata sundara yutikadamba sandipita Sadaidaya kandares puratuva sachinandana Nikila rutimallirandamala yuti nirajita pankayanta Ayimukta kulair upashyamanam parikastam harinam samsrayamim Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastava Gauravatta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Guru Purnima, Guru Purnima is Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, la aparición de Sanatana Goswami y el día del maestro espiritual, el maestro espiritual en general, Guru Purnima. El Purnima significa luna llena, y Guru, maestro. So, ella es también Vyasa Purnima, es lo mismo, Guru Purnima, Vyasa Purnima. Vyasa Purnima, Vyasadeva. Vyasadeva. Krishna Dvaipanjaya Veda Vyasa. Vyasadeva fue quien compiló todas las escrituras. Como en Samadhi Bhashya. Samadhi Bhashya fue revelado todo el Shastra, todos los Vedas. Él es Adi Guru. Adi Guru significa es el Guru original. Por eso es el día de todos los maestros espirituales. Vyasa Purnima, Guru Purnima. Vyasadeva es el Guru de todos. De todos. De los karmis, de los materialistas, de los gyanis, aquellos que desean liberación impersonal, de los yogis y de los bhaktas, de los devotos. ¿Por qué? Si alguien quiere tener ganancias materiales, eso es karmi, ¿no? Karmi es alguien que es materialista. Él escribió la sección Karma Kanda de los Vedas. Si uno adora a los semidioses le dan placeres materiales. Por lo tanto, él también es el gurú de aquellos que desean placeres materiales. De los gyanis, porque él compiló el Vedanta. Entonces, el Vedanta también habla de mukti, de la liberación impersonal. También es el maestro de ellos. De los yogis, también, ¿no? Aquellos que siguen a Patanjali, pero fue Vyasadeva quien compuso los shastras y las enseñanzas de Patanjali fue Veda Vyasa, también Vyasadeva. Y, por supuesto, de los devotos. ¿Por qué ocurre esto? Porque
las escrituras están divididas en secciones. Ignorancia, pasión, bondad y nirguna, Sudasattva. No todos pueden comprender la verdad última. Entonces es necesario que el alma vaya progresando gradualmente. Hace poco fue el Ratha Yatra. Bueno, entonces sale el señor Jagannath a dar su darshan en el Ratha, las carrozas. Pero no todos tienen el mismo bhava al ver al señor Jagannath. Ni todos tienen lo mismo al ver al señor Jagannath. Entonces, por eso él, por supuesto, ¿quiénes son aquellos que tienen la verdad última? Para entender la verdad última, el Shastra, las escrituras, nos dicen que uno lo tiene por la gracia del maestro espiritual. Aquel que está completamente rendido al maestro espiritual puede entender la verdad última. En realidad, cuando Vyasadeva compuso el Vedanta, los Vedas, Vyasadeva no se sentía en paz. Y entonces apareció su maestro espiritual. ¿Quién? El maestro espiritual de Vyasadeva, ¿quién es? Narada Muni. Narada Muni apareció y le dijo que no estaba en paz, feliz, porque no había hablado de la suprema personalidad de Dios y de sus pasatiempos. Dios le dijo, sí, yo he dado el Mahabharata. El Mahabharata, como sabéis, es, el Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata. Pero Narada Muni le dijo, no, tú en el Mahabharata has hablado de Mukti, pero no has hablado de Hari Bhakti, no has hablado de la devoción pura por el Señor Supremo. Entonces fue cuando ahí otra vez entró en Samadhi-Vasya y por la gracia del Señor Supremo nos dio el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam, el Purana Inmaculado. El Srimad Bhagavatam solo habla de Ahaituki Bhakti, devoción pura por el Señor Supremo, donde se nos habla de cómo es el Señor Supremo y de sus pasatiempos amorosos con sus devotos. Todos esos misterios fueron dados, ¿no? Hasta entonces no habían sido dados. Por eso él no se sentía en paz. Entonces, él empieza el Bhagavatam. El Bhagavatam empieza Satyam Paranti Mahi, que significa Satyam, la verdad absoluta, meditar en la verdad absoluta. Así empieza. Y el Bhagavatam termina Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranasana Pranamo Dukasamanas Tandamami Harim Padam. El canto del santo nombre Nam Sankirtan acaba con todas las reacciones de las actividades pecaminosas de las entidades vivientes. Nama Sankirtan. No dice Nama Kirtan. No dice Nama Sankirtan. El canto en congregación. Sankirtan. El canto con asociación. Sat Sangha. Sankirtan. Nama Sankirtan. ¿No? Entonces, así él manifiesta
la verdad última. Y solo puede ser entendida por aquellos que son nirmatsara. Nirmatsaranam. Dharma Pradita Kaitavotra Paramo Nirmatsaranam Satyan. Le dan hasta Bhadu Sivanam. Srimad Bhagavatam. Nirmatsaranam significa aquellos que están libres de envidia. Normalmente en este mundo material, cuando alguien ve la felicidad de otros, siente envidia. Pero aquellos que son nirmatsara, no tienen envidia. No envidian a nadie. Hay que decir de las cosas materiales insignificantes. Por eso el mismo Bhagavatam dijo, ¿quién puede entender el Bhagavatam? Aquellos que son nirmatsaranam. Por eso hay que librarse de la envidia. También en la devoción, ¿no? Debido a nuestros defectos, cuando alguien progresa en la devoción, en vez de sentirnos felices, nos sentimos envidiosos. Por eso todo eso, para poder entender el Bhagavatam hay que estar libre de envidia, de este defecto. Dijo Vyasadeva, Nirmatsaranam Satya, libre de envidia del Señor Supremo. Si no, el Señor Supremo no se manifiesta. Las entidades vivientes están en este mundo porque en cierta medida tienen envidia del Señor Supremo, ¿no? Por eso este mundo, el alma condicionada, es como un juego donde todos quieren ser el Señor Supremo. Todos quieren ser el más bello, el más rico, el más famoso. ¿Puedes ver, no? Esas cualidades que tiene el Señor Supremo. Por eso hay que librarse de eso. Por eso Vyasadeva, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, cuando habla, ¿no? Por eso el Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu, él dijo que el Bhagavatam no se puede entender por leerlo. Solo se puede entender por escucharlo por alguien que personifica el Bhagavatam. Dice igual que el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, hoy hemos venido a este verso del grupo Nima y hemos venido al verso del Bhagavad Gita donde se habla del maestro espiritual. Tad vidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadayanti triyanas lena tadvadarsina. ¿Qué le dijo Krishna a Arjuna? Ahí lo sabe, es el Bhagavad Gita. Este verso es el verso donde Krishna le habla del maestro espiritual Arjuna. Le dice, acércate a un maestro espiritual. ¿Cómo? ¿Con qué tres cualidades? ¿Alguien las recuerda? ¿Qué tres cualidades tenemos que tener? Tiene que tener un discípulo. Pranipat, Pariprasnena y Sivaya. ¿Quién? ¿Nadie? Unidad. Determinación. No. Pranipat, Pariprasnena y Sivaya. ¿Verdad? Pranipat significa cuando alguien ya ha comprendido que no hay nada en este mundo. Pariprasnena, con inquirir de forma humilde. Pranipat, Pariprasnena y Sevaya, con servicio. Seva, servicio. Por eso le dice Tad vidhi pranipatena, Pariprasnena Sevaya. Upadayanti Triyanas Jainas Tattva-darsina. Alguien que es Tattva-darsina. Krishna le dijo a Arjuna, acércate a un maestro espiritual. Inquiere él con humildad, con rendición, con preguntas humildes, honestas, sin espíritu de argumentación. Aquel que Tattva-darsina. Aquel Tattva-darsina significa aquel que ha visto la verdad. Tattva-darsina significa aquel que ha realizado la verdad. Es el maestro espiritual.
el maestro espiritual tiene Sadguru, Tasmat Guru Prapayeta Yaksu Shaya Utaman Sadvipare Charisnatam Brahmani Upasamasrayam. ¿No? El Bhagavatam. En el Bhagavatam dice Tasmat Guru Prapayeta. En el Bhagavatam nos dice las tres cualidades del maestro espiritual. ¿No? El Bhagavad Gita, tres cualidades del discípulo. El Bhagavatam, Tasmat Guru Prapayeta Yaksu Shaya Utama Sadvipare Charisnatam Brahmani Upasamasrayam. No, el maestro espiritual tiene conocimiento del Shastra, de las escrituras. No solo conocimiento, realización, sattva. Y el más importante, bueno, todos son importantes, no lo digo, el más importante, sino el más fácil de detectar. Porque alguien puede estudiar las escrituras, pero no tener realización, recitarlas. ¿No? En India hay muchos recitadores del Bhagavatam, pero realmente, ¿quién ha realizado el Bhagavatam? Eso es muy diferente. El Bhagavatam, como hemos dicho, que es la verdad última, es realizado por la misericordia del Maestro Espiritual. Pero la última, Upasamasrayam, significa estar dedicado 24 horas al Señor Supremo. No tiene otro tipo, no tiene otro negocio. Está entregado al Señor Supremo. No sé si es como más fácil, ¿no? Si uno tiene un maestro espiritual y es el dueño de un negocio internacional, pues algo falla, ¿no? Está dedicado completamente a servir al Señor Supremo. Esas son las cualidades. Por eso, para entender el Srimad Bhagavatam, para entender el Bhagavad Gita, claro, si uno no tiene la oportunidad, tiene que leer. Si uno no tiene la oportunidad de escuchar el Bhagavad Gita o el Bhagavatam, tiene que leer, ¿no? Y rendirse al Señor Supremo. El Señor Supremo pronto hará los arreglos para que se dé esa oportunidad de escuchar el Bhagavad Gita y el Bhagavatam. Entonces así hoy celebramos Guru Purnima, ¿no? Guru Purnima es Adi Guru. Vyasadeva, en todos los templos se hace festival, se celebra al maestro espiritual. Nosotros tenemos la fortuna de tener un maestro espiritual, Sadguru, el más alto nivel, Bhaktivinoda Thakur Maharaj. Sí que no hay ningún tipo de duda. Completamente reconocido, como hemos cantado. Evayasa Gusu Tribhuvana, Evayasa Gusu Tribhuvana, Navatandas Thakur, hemos cantado en el Siguru Puya. El maestro espiritual es famoso, Tribhuvana, los tres mundos. Por eso Sadguru. Y estar en conexión con un maestro espiritual fidedigno, ¿no? Que tiene iniciación con él, quien tiene iniciación con sus discípulos, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien tiene iniciación con sus discípulos, Adi Guru. Por eso es importante entender el Guru es un principio, el Guru es una verdad. ¿Cómo llega a este punto? El Guru no es algo físico, el Guru es una ciencia, tattva, una verdad, es algo vivo, algo vivo. Por eso también es importante, el Guru no es una patente. Nadie tiene la patente del Guru. El Guru es algo dinámico. El Guru puede manifestarse allí y mañana manifestarse allí, de acuerdo a su voluntad. Eso es el Bhakti. El Bhakti es una corriente natural. No está sujeta a lo formal o material. Eso es importante entenderlo porque no es fácil entender la verdad acerca del maestro espiritual. Nada fácil. Es muy fácil confundir y tomar un maestro espiritual canista por Tama o un engañador por un maestro espiritual. En India hay todo lo que quieras. Salen encarnaciones de Krishna por todos lados. Por eso hay que ser Nirvatsarana. Dice, libres de envidia, humildes, sinceros, ¿no? Por eso en este verso Krishna dijo,
acércate al maestro espiritual, inquiere de forma sumisa. Pero Krishna da algo mucho más en este verso. ¿Cómo vas a encontrar al maestro espiritual? ¿Cómo? Si desarrollas esas tres cualidades, pranipa, pariprasnena y sevaya, el maestro espiritual llegará a ti. Cuando ahí está el discípulo, está el maestro. No hay discípulo, no hay maestro. Cuando en el Bhagavatam, Dhruva, el gran Dhruva Maharaj, el niño Dhruva, quiso subirse al regazo de su padre, Uttanapa, como su hermanastro. Y su madrastra le dijo, no, tú no puedes subirte en el regazo. Para subirte en el regazo tienes que nacer de mi vientre, le dijo. Suruchi, la madre de Dhruva es Suniti, la madre de Dhruva Maharaj, de bota exaltada. Entonces Dhruva se fue corriendo, llorando, porque no, y su padre, el rey, debido a que Suruchi era su favorita, entonces se quedó callado. Entonces se sintió y se fue corriendo a buscar a su madre, Suniti. Y entonces su madre le dijo, lo que te ha dicho tu madrastra es verdad. Dice, su madrastra le dijo, primero tienes que adorar a la suprema personalidad de Dios y luego nacer de mi vientre. Entonces Suniti le dijo, es verdad, si quieres ser un reino más grande que el de tu padre, tienes que ir a buscar a la suprema personalidad de Dios. Y entonces Dhruva, firmeza, determinación, sin pensarlo, salió corriendo. Y en el bosque iba preguntándole a los animales, si sabían dónde conocían a la suprema personalidad de Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué ocurrió? Encontró a Narada Muni. A Narada Muni. Narada Muni se le apareció el maestro espiritual. Narada Muni, maestro espiritual de Vyasa. ¿Por qué? Porque él tenía un deseo. Y aunque su deseo no era del todo puro, porque él quería obtener al Señor Supremo, porque deseaba tener un reino más grande que el de su padre, que incluso el de su abuelo, incluso el de su bisabuelo Brahma. ¿No? Tenía un deseo. Pero era sincero en su búsqueda. Entonces apareció el maestro espiritual, Narada Muni. Y Narada Muni le dijo, eres solo un niño. Ahora no es tiempo de... Y él le dijo, ¿puedes mostrarme al Señor Supremo? No quiero perder el tiempo. Igual, ¿no? Igual que nosotros, no. Si queremos obtener al Señor es necesario esa determinación. Hoy también es el día de Sanatana Goswami. Tenemos tantas enseñanzas en Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Sanatana Goswami era el primer ministro del emperador, el Nabad Husain-Shah. Él tenía una posición de lo más elevada en el mundo material. Sanatana y Rupa Goswami, Sanatana Goswami, hermanos, hoy es Sanatana Goswami. Ambos eran ministros. Y Sanatana Goswami, cuando se encontró con Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami ya no quería ejercer más, ya no quería trabajar más para el ministro. Entonces Sanatana Goswami se quedaba en su casa, y le decía que estaba enfermo. Y entonces el Nawab empezó a sospechar. Nawab es el emperador musulmán, ¿no?
Rupa y Sanatana Goswami tenían, materialmente, tenían todo eso de lila, de los devotos. Tenían todo, todo. Sanatana Goswami era el mejor trabajo que ministro, todas las facilidades, riquezas, todo. Se encontró con Chaitanya Mahaprabhu la primera vez y solo que se quedaba en casa y solo quería discutir el Bhagavatam con oradores del Bhagavatam. Entonces, como digo, empezó a sospechar. Y entonces enviaron un sirviente del rey. Y cuando llegó, claro, vio que no estaba enfermo ni nada, sino que organizaba Harikatha en su casa y que no quería más ir a trabajar. Entonces el rey, como el rey era tan valioso, Sanatana Goswami para él, ¿no? El rey no podía tolerarlo. Entonces, y le dijo, puedes hacer lo que quieras, pero yo ya no puedo seguir. Entonces lo encarceló. Lo puso en una celda, Sanatana Goswami. Y entonces Sanatana Goswami, claro, él, ¿cómo decía cómo voy a escapar? ¿No? Entonces Rupa Goswami, ahí en ese lugar, en esa área, el rey musulmán quiso conquistar la zona de Orissa, en India, la zona del señor Yamana. Por eso le dijo a Sanatana Goswami, y Sanatana Goswami le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres ir a conquistar el área de mi señor, el señor Yamana? ¿No? Y entonces lo puso en la celda. Entonces Rupa Goswami, su hermano, cuando se enteró, él le envió una carta. Entonces todos habían ido a Orissa, pero él estaba encarcelado. Y le envió una carta que había que descifrar y 10.000 monedas de oro para que sobornara al carcelario. Entonces, cuando se les hicieron llegar, Sanatana Goswami le dijo al carcelero, y en realidad ese carcelero había conseguido ese trabajo, un buen trabajo en aquella época, gracias a Sanatana Goswami. Pero el carcelero le dijo, no puedo, si te dejo marchar. Él le dijo, tú dile que me he escapado, no quería llegarse. Entonces, ¿qué hizo? Sacó todas las monedas de oro y las puso allí. Y le dijo, mira, si me sacas de aquí, 7.000 monedas de oro para ti. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ese es el poder de la lujuria. No las veía, pero cuando las vio, se vio tentado. ¿No? Así ocurre en este mundo. ¿No? En este mundo es... fíjate, ese deseo de disfrute le liberó incluso al carcelario del miedo. Ese es el poder de la atracción de los sentidos. Entonces finalmente aceptó, Sanatana Goswami, se pudo marchar, escapar. Y entonces cuando iba, ¿no? Él iba de camino a Vrindavan con un devoto, sirviente, Isana. Entonces como se había escapado, entonces no podía ir por el camino natural. Estamos hablando hace 500 años, no como ahora, ¿eh? Entonces decidí, porque sabía que lo iban a arrestar. Entonces decidió cruzar todas las montañas, la selva, las montañas. Entonces cuando iban los dos por el camino, se encontraron, cuenta Chaitanya Charitamrita, en aquel lugar había un propietario
de tierras de todos esos lugares, pero que a la vez era un dacoy. Dacoy significa, era un gáster de hoy en día, ¿no? Entonces, pero solo podían cruzar por ahí gracias a este dacoy. Porque incluso solo él y sus sirvientes conocían la zona, cómo poder cruzar. Entonces, cuando llegaron, en todas en las montañas, allí tenían como una casa, ¿no? Para hospedarse, propietario de tierras. Entonces, el propietario de tierras tenía también un astrólogo. Entonces, el astrólogo, como acontece, ¿no?, en aquella época, en alguna otra historia, si recordáis también los astrólogos, el astrólogo detectó que ellos llevaban muchas monedas de oro. Entonces, cuando llegaron al lugar y Sanatana Goswami estaba hablando, Sanatana Goswami tenía la misma sabiduría que Brihaspati, el gurú de los semidioses, un devoto puro. Entonces, Sanatana Goswami, cuando trató con el dacoy, entonces él entendió el dacoy era muy amable. Sanatana Goswami no llevaba nada. El que llevaba 8 monedas de oro era Isana. Porque Sanatana Goswami no quería viajar con nada. Porque sabía. Entonces, la historia es cuando le habla, entonces cuando se va le dice a Isana, tú llevas monedas de oro, llevas algo de valor. Y justo Isana le dice, sí, llevo 7 monedas de oro. Y Sanatana Goswami se enfada con él y le dice, ¿por qué llevas 7 monedas de oro? ¿No sabes que esa es la causa de que vayan a acabar con nosotros? ¿No? Como diciendo el deseo, eso, no nos hace falta nada. Entonces, al tratar otra vez con el propietario de tierras, dacoy, entonces le dijo, bueno, mira, he decidido, nosotros tenemos 7 monedas de oro, te las vamos a dar a ti. Y tú simplemente tienes que darnos alojamiento y mostrarnos el camino por el cual podremos llegar a Vrindavan. Y entonces el propietario de tierra le dijo, pero me vas a dar 7 monedas de oro, porque era mucho menos, el precio era como un gran tesoro por solo alojarlos una noche y darles una información. Y entonces le dijo, yo veo que tú eres un gran sabio. En realidad el plan era mataros a los dos y quitaros todas las monedas de oro. Pero le dijo, pero veo que eres un santo. Y le dijo, no quiero nada. Le dijo, te voy a dar alojamiento y te voy a indicar el camino para ir a Vrindavan. Puedo ver la fuerza de Sanatana. Pero aún así Sanatana Goswami le dijo, no, está bien, pero quédate las 7 monedas de oro, no queremos las 7 monedas de oro. Porque esa es la causa finalmente de que puedan acabar con nosotros, ¿no? Ese es lo que ocurre en este mundo, ¿no? La riqueza muchas veces es la causa de la destrucción de una persona, ¿no? Debido a la envidia, el deseo en este mundo, ¿eh? Cuando hay que tener alarma, hay que tener vigilantes, hay que tener... no estas grandes personas que tienen tanto dinero, incluso ir a un lugar o ir a otro, siempre se sienten amenazados, ¿no? Si uno no tiene nada, no van a quitarle nada. Entonces, Sanatana Goswami nos enseña este principio también de renunciación, ¿no? Él lo tenía todo, pero cuando se encontró con Chaitanya Mahaprabhu no estaba interesado en nada, ¿no? Nada tiene valor en este mundo, todo es pasajero. Lo único que tiene valor es el Hari Bhakti, es la devoción. Eso es lo único que tiene valor. Lo demás es todo efímero, temporal, ¿no? Entonces, Sanatana Goswami y Sana siguieron el camino. Y entonces, cuando seguían el camino,
Entonces cruzaron el Ganges, ¿no? Y entonces aquí Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, cuando habla de Sanatana Goswami, ¿no? Él explica que si alguien se quiere librar del samsara, de los nacimientos y muertes en este mundo, uno no debe llevar nada consigo, ¿no? Como diciendo, uno tiene que estar libre de todo sentido de posesión, es como estar libre de todo, ¿no? Solo el Señor Supremo, para uno poder librarse de volver a nacer en este mundo, tal como Sanatana Goswami no tenía ningún tipo de deseo, ¿no? Él abandonó toda su posición. Ese, como hoy es Guru Purnima, ¿no? Eso es lo que sucede con el maestro espiritual, ¿no? Cuando estamos en este mundo perdidos, buscando la felicidad en cosas materiales y entonces nos ponemos en contacto con el Guru Tattva, ¿no? Con el maestro espiritual. Entonces el maestro espiritual nos hace cambiar nuestra psicología, nuestro modo de entender la vida. Entonces ellos, Sanatana Goswami y Sana, llegaron a un lugar, Jayapura, y allí él se encontró con su cuñado. No, incluso su cuñado le ofreció una manta muy valiosa. Y finalmente él tuvo que aceptarla, pero por la insistencia de su cuñado, pero no estaban interesados en llevar ni siquiera una manta. Entonces llegaron a Kashi. Llegaron a Kashi, un lugar en India, y allí estaba Chaitanya Mahaprabhu. Estaba en la casa de Chandrasekhara Meya. Entonces cuando Sanatana Goswami llegó, Sanatana Goswami se quedó en la puerta de la casa. Y Chaitanya Mahaprabhu, que es el Señor Supremo mismo, Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Chandrasekhara Meya, dice, ¿puedes salir fuera y mirar si hay algún devoto, algún Vaishnava? Y entonces Chandrasekhara Meya salió a la puerta y entonces miró y entonces no vio a ningún Vaishnava. Y entró y le dijo, no hay ningún devoto en la puerta. Y dice, pero has mirado bien, ¿hay alguien? ¿Hay alguien allí? Y le dijo, bueno, hay como un mendicante musulmán en la puerta. Ahí le dijo, hazle pasar. Y entonces cuando pasa, era Sanatana Goswami. Entonces cuando Sanatana Goswami en ese momento se encuentra con Chaitanya Mahaprabhu. Entonces enseguida se abrazan, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu tenía ese afecto hacia Sanatana Goswami, ese Vatsalya Bhav, ese afecto de padre, ¿no? Y los dos derraman lágrimas. Ahora estamos hablando del Señor Supremo mismo, en el Lila de Chaitanya y Sanatana Goswami. Entonces en Kashi, en esta parte del Lila, en el Chaitanya Charitamrita, acontece aquí una conversación muy importante, ¿no? Porque Chaitanya Mahaprabhu utilizó a sus devotos, a los Goswamis, bueno, como sabemos, para dar toda la literatura del Bhakti, toda la literatura devocional, para descubrir los lugares sagrados, establecer la deidad, solo 6 Goswamis de Vrindavan. Pero también incluso los lugares. Por eso tiene conversaciones y encuentros con diferentes devotos en diferentes lugares para dar diferentes mensajes. Entonces en Kashi, en aquella época en Kashi era como el centro de Aham Brahmasmi, el centro de la filosofía mayavada, monista, el impersonalismo.
Ese impersonalismo que se ha extendido hasta nuestros días, en aquel entonces el centro era Kashi. Todo es Brahman. Yo soy Brahman, yo soy Dios, tú eres Dios. Entonces en Kashi, Chaitanya Mahaprabhu tuvo una conversación y utilizó a Sanatana Goswami para restablecer la verdad absoluta. Entonces Sanatana Goswami le dice: que a mí que amará Yaneta Patraya. Que a mí que amará Yaneta Patraya. Lo primero que le pregunta, le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Qué a mí? ¿Y por qué sufro de las tres miserias? Entonces aquí Chaitanya Mahaprabhu va a establecer la verdad de quiénes somos y por qué sufrimos en este mundo, a través de esta conversación del Chaitanya Charitamrita entre Chaitanya Mahaprabhu y Sanatana Goswami. En realidad Sanatana Goswami es un devoto puro. Lo que pasa es que, como sabemos, el Señor Supremo utiliza a sus devotos para transmitir diferentes mensajes. Es como pensar, Arjuna tiene todo el conocimiento, solo es utilizado por el Señor Supremo para establecer esa conversación para el beneficio de toda la humanidad. Igual pasa con la vida de Chaitanya y el Chaitanya Charitamrita. Por eso vemos en la vida de Sanatana Goswami, era completamente un devoto puro, ¿no? Entonces le dice: ¿quién soy yo? Entonces Chaitanya Mahaprabhu, Jivesh Varpahoy, Krishnera Nityadas. Krishnera Tatasta Sakti, Veda, Aveda, Prakas. ¿Quién soy? Jivesh Varpahoy, Krishnera Nityadas. Krishnera Nityadas, que somos eternos sirvientes del Señor Supremo. Krishnera Nityadas. Krishnera Tatasta Sakti. Venimos de una región que se llama Tatasta. Tatasta en sánscrito significa, de ahí viene el alma, todas las almas. Ahora que es verano, la analogía cuadrando el tiempo, ¿no? La playa, la orilla no pertenece al mar, tampoco pertenece a la tierra, sino es la orilla. Entonces eso significa Tatasta en sánscrito. El alma, nosotros venimos de esa región llamada Tatasta. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu explica, y desde un tiempo sin principio el alma decide ser independiente al Señor Supremo y cae al mundo condicionado. Por eso, lo hemos explicado alguna vez, hay 4 partes de almas de infinito, 3/4 partes de infinitas almas. Dios es infinito, no sabe ni que este mundo existe, el mundo material. Ellas siempre han pertenecido al mundo real. Es 1/4 parte que decide, por eso estamos en este mundo. Por eso ahí establece quién soy. Jivesh Varpahoy, Krishnera Nityadas. ¿Quién soy? Chaitanya Mahaprabhu luego profundiza aún más, ¿no? Naham Vipro, Nachanarapati, Napisdro, Naham Varni, Nacharati, Navanastoyatirva, Kintu Prodhyam, Nikila Paramananda, Gopi Vartu, Padakamalayor, Das, Anudas. Donde Chaitanya Mahaprabhu dice: yo no soy ni Varna ni Ashram. Yo no soy ni Brahmachari, Sannyas, casado. Yo no soy ni comerciante, ni Sudra, artesano, ni Brahmana. ¿Quién soy? Gopi Vartu, Padakamalador, Das, Anudas. Yo soy, profundiza un poco más, ¿no? Porque en el Bhagavad Gita nos dice quiénes somos. ¿Quiénes somos? Deinos Midyatadehe, Kaumanam Chapanam Yara, Tatadehattara Prati, Dirastitana Muchati.
el alma. Pero eso, el alma, que hay una ciencia para entender quién es el alma, qué es el alma, cómo es el alma, ¿no? Todo eso, ¿eh? Por eso aquí Chaitanya Mahaprabhu le dice: soy el sirviente, Gopi Bhartu, Pada Mayor, das, saludas. Yo soy el sirviente de las gopis. De Vrindavan. Por eso, él es el alma, pero en realidad tienes un cuerpo trascendental, Svarupa Siddhi. Y ese cuerpo trascendental se manifiesta cuando uno llega a la culminación del Bhakti. Entonces uno realmente sabe quién es en el mundo real, no en este mundo ilusorio, en el mundo real. Con la madurez del Bhakti uno no solo realiza qué es el alma, sino realiza realmente quién es. Entonces también le dijo: ¿y por qué sufro de las tres miserias? ¿Por qué sufrimos en este mundo? Es como las tres miserias, todos sabemos, ¿no? No vamos a repetirlas, ¿no? Las miserias ahora están latentes, las miserias adidáivika, adiátmica, adidáivica y adibáutica, klesa, tres miserias. Ahora están con mucho calor las adidáivicas en España, con el fuego. Adidáivica, que eso significa las miserias que nos produce la naturaleza. Báutica es entidad viviente. Adibáutica, las miserias que nos crean otras entidades vivientes. Cuando, como el dicho ese, todo va bien hasta que siempre llega alguien que... Adibáutica, siempre hay algún ser viviente, no necesariamente tiene que poder ser un ser humano, o principalmente normalmente un ser humano, un familiar. Adibáutica, adidáivica y adiátmica. Adiátmica son los sufrimientos que nos crean adiátmica, la mente y la mente y las enfermedades en el cuerpo. Entonces le dice: ¿cómo librarse? Le dice Sanatana Goswami: ¿por qué sufro? ¿Por qué sufrimos? Entonces, ¿por qué sufrimos? También está conectado con Guru Purnima, ¿no? Sanatana Goswami, Guru Purnima, siempre el verso del Bhagavatam, que lo nombramos el domingo. Este verso: Vayam Vitilla Vinesakasya Syad Apetasya Viparyo Smiti Tanmayato Gupta Kesan Guru Deva Tatma. Dice: el miedo, vaya, el miedo, el sufrimiento, vaya, viene, vitilla, viene vesetasya, viene por la absorción en lo falso, la absorción en la mentira. Como yo estoy absorto en este teatro, entonces sufro. Cuando yo realizo que no soy este cuerpo, ni soy de este mundo, que soy eterno y que mi naturaleza es, pues sí, soy feliz, no puedo sufrir ante estas circunstancias materiales, no puedo tener miedo a la muerte. Si vienen enfermedades, muchas veces no, o el sufrimiento material, pero aquel que está absorto en lo eterno, por ejemplo, está saboreando el Bhakti. Entonces, aparentemente externamente, pero esos grandes santos que pueden parecer que externamente están sufriendo cualquier situación, pero ellos están viviendo internamente en el mundo real, lo creamos o no. Entonces ya están en esa conciencia, ¿no? Como muchas ocasiones habla Gurudev, cuando ya dejó de hablar y dejó de predicar, él estaba completamente absorto como en otro lugar. Y incluso cuando daba clases, ¿no? Él se metía tanto en el kata que estaba como dentro. Cuando estaba contando un lila, estaba como dentro del lila, ¿no?
Entonces sí hay un camino que hacer de salir de lo falso a lo verdadero. Nosotros estamos completamente sumergidos en lo falso, por eso sufrimos, ¿no? Imagínate, ahora llega, ¿no?, cáncer. Pero si todos tenemos cáncer, si todos vamos a dejar este cuerpo, ¿cáncer qué significa? ¿Dejarlo dentro de un mes? ¿Y qué importancia tiene dejarlo dentro de un mes o dejarlo dentro de 20 años? Tiene mucha, si va a llegar. Si va a llegar ese momento. Por eso el objetivo de la vida no es durar, como hablábamos. El objetivo de la vida es realizar la verdad, realizar al Señor Supremo, alcanzar la meta. Por eso en esta conversación también dice, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de la vida humana? Alcanzar el amor divino, el Prema Bhakti. Por eso en este verso, Vayam Vitilla Vinivesatasya, dice, ¿y cómo? Dice, ¿cómo salir de esa mentira e ir hacia la verdad? El Bhagavatam dice, Guru Devatatma. La única manera conectada con Guru Purnima es tener al maestro espiritual como mi vida y alma. Porque todo viene por la gracia del maestro espiritual y de los Vaisnavas. Es un proceso descendente. Por eso cuando hablábamos, cuando Vyasadeva compuso todas las escrituras. Y cada uno tiene su verdad. Pero el dicho ese de todo es verdad es para tontos en este mundo. No todo es verdad. No todos los caminos llegan a Roma. Eso no tiene sentido. Sino cada uno va a entender la verdad acorde a su rendición. Por eso unos ven el Vedanta, unos estudian el Vedanta y dicen la verdad última es el Brahman, energía. Pero porque no hay rendición, ¿cómo la verdad última va a ser una energía? Ni filosóficamente incluso, con sentido común incluso llegas a la verdad, pero ese sentido común viene dado de arriba abajo. Si no, uno llega a entender, por eso Vyasadeva, para muchos la mente de la vida es adquirir más y más ceros en su cuenta. Pero eso es absurdo, completamente absurdo. Si esos ceros no caben luego en el bolsillo, se quedan aquí, ¿no? ¿Cómo el placer material va a ser el objetivo de la vida? Pero Vyasadeva compila esas escrituras, cómo adorar a los semidioses, sección Karma Kanda, para ser rico en este mundo, nacer en los planetas celestiales. Nacer en los planetas celestiales. Pero cuando escuchamos a los santos, por eso el devoto no está interesado ni siquiera en las actividades piadosas, ni en las impías ni en las piadosas. Solo está interesado en el bhakti. Porque las actividades piadosas que no están relacionadas con el Señor Supremo traen también ganancia material. Y entonces uno se puede intoxicar. Por eso cuando uno está en los planetas celestiales, para él es muy difícil alcanzar devoción. Está sumamente sumergido en falsos placeres. Y en los planetas inferiores hay demasiado sufrimiento. Por eso, para terminar, hoy Guru Purnima, Vyasa habló las escrituras, dio las escrituras en Samadhi Vyasa, para todo tipo de personas, para que todas las almas puedan ir gradualmente avanzando en su camino. Ok, quieres el disfrute de los sentidos, quieres el disfrute material,
tienes que... No, hoy en día, como todo está tan degradado, no hay seres humanos. Lo siento, no hay seres humanos. La condición para ser seres humanos son los 4 principios. Y claro, si no cumplís los 4 principios, no estáis en la plataforma humana. Eso dice el Vedanta, compilado por Vyasa. Eso dice el Vedanta. Pensarlo, hacer daño a los animales, intoxicación, juegos de azar, sexo ilícito, todo eso es vida animal. Comer, dormir, aparearse, defenderse. No, vida humana es por encima de eso. Por eso son los 4 principios, ¿no?, de la devoción para tomar iniciación. No, uno no es un devoto, uno pide ser un ser humano, según el hermano Sanjita. Respeto a todas las entidades vivientes, pureza, sobre intoxicantes, sexualizo, juego de azar, codicia, libre de codicia, libre de envidia. ¿Por qué hemos venido aquí? No sé. Entonces, para terminar, me voy a terminar con un verso donde se dice cómo obtener este Krishna Bhakti, cómo entender, ¿no? Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati, Kriyatanya Dikutopilapyate, Tatalamya Napimuyanukala, Jamma Kroti Nai Lalapyate, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati. Dice, esta devoción pura que fue dada por Vyasa, ¿quién puede entender el Bhagavatam? ¿Cuántas personas entienden que la meta de la vida es el Ahaituki Bhakti, la devoción pura? Muy pocas, porque hay que ser nirmatsara, hay que estar libre de envidia, hay que tener rendición, sinceridad, ¿no? Entonces en este verso se dice, Krishna Bhakti Rasa no se puede obtener por miles y miles de vidas de actividades piadosas. Solo se puede obtener por Laurian, un intenso deseo de obtenerlo. O sea, si tú has llegado a conectarte con un maestro espiritual del más alto nivel, que te está hablando de Ahaituki Bhakti, te está hablando de devoción pura. Devoción pura, está hablando de obtener al Señor Supremo. Tienes que tener un intenso deseo para alcanzarlo. Así es. Por eso hoy, ya para terminar, celebramos el maestro espiritual Guru Purnima. Y él es quien con la antorcha del conocimiento nos saca de la ignorancia. La meta de la vida humana no es permanecer en este mundo, no es obtener placeres mundanos, eso es efímero, temporal y causa de miseria. Si no lo entiendes aún, lo entenderás en el futuro. La carroza de 2 ruedas. Si quieres falsos placeres, tendrás que cargar con sufrimiento. Las enfermedades vienen por los falsos placeres. No nos lo creemos, pero es así. Cuando hay falsos placeres, independientes del Señor Supremo, luego viene el resultado. Este mundo es el mundo de la deuda. Se crea una deuda. Tú tomas algo que no es tuyo, luego tienes que pagar. ¿O es tuyo? ¿Es algo tuyo en este mundo? ¿Quién te lo da? ¿Es algo tuyo? ¿Tu trabajo te lo da? ¿En serio? ¿Tu trabajo te hace caer la lluvia? ¿Donde puedes beber agua? ¿Te da los vegetales? No. Todo eso viene de la naturaleza del Señor, y la naturaleza es por el Señor Supremo. Si tú tomas eso, sin. Por eso es necesario el Sankirtan Yagya. Es necesario el Yagya. Yagya significa, a través del canto de los santos nombres, también es un agradecimiento por todo lo que recibimos. Entonces no entramos en el plano de la deuda. Si no, ese es el karma. El karma es ahora estoy disfrutando, luego tengo que pagar. Luego tengo que pagar.
pero no creemos, estamos si estamos intoxicados, pensamos que no nos importa, no pensamos, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? No, está todo para mí, ahí, no hay ningún sentido en nada, todo es aleatorio, todo es... Por eso hemos sido afortunados de alcanzar esta verdad última, Srimad Bhagavatam, la verdad fue dada por Vyasadeva. Vyasadeva compiló el Bhagavatam, él no estaba feliz. Y Narada Muni le dijo, no has hablado del Señor Supremo, no has hablado de Ahaituki Bhakti, no has hablado de la devoción pura. Entonces él estableció el Bhagavatam. Por eso el Bhagavatam, cada verso, los 18.000 versos del Bhagavatam, solo hablan de devoción pura. Devoción pura que es la meta de la vida humana. Entonces nadarás en un océano de felicidad cuando alcances la madurez en el Bhakti. ¿Alguna pregunta? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama,